Dios les bendiga a todos, bienvenidos a este especial de Geopsiga Digital, que es de Hierro con Hierro, y pues el día de hoy tenemos a unos invitados sumamente especiales. Y iniciamos desde nuestra derecha. Abrancito, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, primeramente muchas gracias. Pues bueno, soy Abraham, ya lo saben. Muchas gracias, Gabo, por la invitación, de verdad es especial estar aquí. Muy bien, amigo. Isma, ¿cómo estás? Muy bien, también estoy muy contento de poder estar en esta mesa redonda junto con cada uno de ustedes. Vamos a tener una buena plática hoy y pues qué bueno que estamos juntos. Vamos Así a hacer es, este amigo, podcast juntos. Así es, amigo. Mi compita Misa, ¿cómo estás? Pues muy bien, Gaby. Gracias por la invitación. Nos sentimos muy felices de estar hoy aquí en esta transmisión que vamos a tener, en este podcast, perdón, que vamos a tener. Sí. Pero me siento muy contento de estar con todos ustedes, Uh-huh. más porque tengo un aprecio especial que cada uno de ellos. Creo que sí, Estamos amigo. muy bendecidos de estar aquí. Sí, amigo, muchas gracias. Mi compita Said, ¿cómo estás? Muy bien, amigos, muy bien, aquí feliz de estar aquí una vez más. Estamos a la expectativa de ver qué es lo que Dios tiene para esta plática. Espero que sea una plática que muy enriquecedora y es un gusto de estar con ustedes, amigos. Claro que sí, amigo. Y bueno, Hierro con Hierro es nuestro departamento de varones aquí en nuestra iglesia y creemos fielmente en que a través de la plática entre los amigos nos podemos dar consejos y podemos ser mejores. Entonces te invitamos a que, no importa tu edad, quédate porque muy seguramente va a ser de bendición para tu vida. Y hoy vamos a hablar un tema muy particular que es la cultura del reino. Yo creo que cada uno de nosotros estamos súper familiarizados con este tema, pero ¿qué les parece si vamos con la intro que hemos preparado para este programa? Vamos con la intro. Vámonos. Vamos. Ahí entonces la intro. Bueno, continuamos con esta conversación y bueno, vamos a hablar acerca de la cultura del reino. ¿Por qué no nos hablan un poco de cómo podemos vivir en Dios en un mundo corrompido? Yo sé que cada uno de ustedes tiene actividades completamente diferentes, cada uno trabaja, incluso vemos algunos que estudiamos, pero en nuestras áreas diversas, obviamente tenemos que vivir diversas otra vez situaciones en las que podemos estar pasando. Y en esas situaciones, obviamente en todo tiempo debemos de demostrar que primeramente es Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿de qué manera, a pesar de las circunstancias, o no sé si tengan alguna experiencia que hayan pasado en la que puedan demostrar que son parte de la cultura del reino de Dios? No sé si... Sí, pues yo creo que así como lo mencionas tú, todos hemos sido como rompidos, o sea, Sí, totalmente. buenos y malos. Hemos sido corrompidos por muchas cosas que se nos suscitan en el trabajo o en nuestra escuela, en las relaciones que tenemos exteriormente. Entonces, es importante aclarar que nosotros a veces no somos también el ejemplo. Sí. O sea, sí nos cuesta trabajo aceptar que porque nosotros estamos en la iglesia no significa que también cometamos esos Seamos errores, perfectos, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo creo que es importante mencionar que hay situaciones o hay veces en las que, a pesar de que queremos dar un consejo, queremos dar una enseñanza, es importante mencionar que pues hemos sido corrompidos primeramente nosotros y necesitamos Sí, ayuda totalmente. por eso. Ujú. Sí. Sí, y o sea, sabiendo bien que hemos sido corrompidos como todos los humanos, también a diferencia de las demás personas entendemos que tenemos una esperanza, ¿no? Y Sí. entendemos que al fin y al cabo hay algo por lo cual debemos de luchar. Sabemos que hay diversas tentaciones y cosas en nuestra vida diaria. Entonces, a lo que iba es de qué manera nosotros podemos hacerle frente a todas esas adversidades y temores incluso que podemos estar viviendo en nuestro día a día y seguir siendo vencedores aún en medio
de un mundo corrompido, porque la realidad es de que todo el tiempo tenemos amenazas en contra de nuestra fe, y no porque nuestra fe no se pueda defender, sino pues es parte de una vida común, ¿no? Claro. Me encanta porque Jesús dice que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, Sí. y entonces creo que esa es una de las frases en las que se puede definir completamente la cultura y el reino, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, yo leí hace unos días en unas publicaciones en Facebook acerca de una pregunta que hacían: ¿por qué Jesús se juntaba con pobres? Claro. ¿Por qué se reunía con pecadores? ¿Por qué se reunía con personas que a lo mejor eran diferentes a Jesús, ¿no? Realmente Jesús practicaba la santidad. Y si lo vemos en un ámbito, ¿cómo decirlo? Pues cristiano, la Biblia nos demanda a ser santos. Sí. Pero realmente es un proceso complicado la santidad, porque te afrontas a muchas cosas. Claro. Una de ellas, yo creo que en la escuela, o al menos en la universidad a mí me ha pasado, la influencia que tú demuestres va a hablar mucho de ti como persona. Claro. Porque muchas veces nosotros tenemos el afán de tener una mala actitud, o de ser diferentes en la iglesia y ser diferentes fuera de la iglesia. Totalmente. Entonces yo voy a la parte donde nosotros debemos influenciar a los demás. No digo que hacerlos a nosotros, pero nosotros como cristianos debemos practicar el buen ejemplo. Como Sí. decía Isma, es complicado, y nosotros muchas veces hemos sido corrompidos por muchas cosas, pero eso no nos debe... El cristiano tiene la parte de que si peca, ya no se vuelve a levantar de esa área donde está fallando constantemente, y es difícil salir de ahí, es verdaderamente difícil salir de ahí, pero realmente Dios anhela también que nosotros salgamos de ahí y le busquemos. Sí. Entonces yo lo veo mucho en la parte de que Jesús fue un verdadero ejemplo, y Jesús utilizó parábolas, ejemplos, para que nosotros podamos aprender de ellos. Entonces nosotros tenemos que mostrar un buen ejemplo, debemos influenciar a los demás a hacer el bien, porque estando en un círculo social muchas veces te encuentras de todo. Sí. O sea, te encuentras personas que te van a invitar a algún, no sé, como a los vicios, incluso a separarte de Dios, que bueno, entra de lo Sí. que estoy diciendo, pero nosotros, aún conviviendo con ese tipo de personas, debemos mantenernos, porque muchas veces también nos critican, o muchas veces criticamos también: ¿por qué te juntas con esta persona si es así? Sí. ¿O por qué por qué estás en ese círculo social si ellos te pueden hacer así como ellos, ¿no? Pero realmente también ahí nosotros debemos aplicar el ejemplo que Jesús daba, ser diferentes, marcar la diferencia. Entonces yo lo veo mucho en la parte pues del orgullo, ¿no? Tengo amigos y son muy orgullosos, y yo siempre trato de marcar la diferencia. Claro. Y realmente eso la gente lo ve, lo ve y aprende, y siempre le doy la gloria a Dios, Claro. porque Aparte- reconozco que es importante. Sí. Aparte, ¿sabes qué? Complementando un poquito el punto que dice Misael, creo que lo que hablas tú de cultura es que a pesar de que todos estamos corrompidos, nosotros, o creo que las personas que están dentro de una iglesia tienen algo importante, que es la convicción, Claro. ¿no? Cuando tú estás convencido de lo que quieres y hacia qué rumbo quieres girar, pues te vas a sujetar a ello, ¿no? En este caso, pues sería nuestra fe en Cristo. Entonces, Sí. a pesar de que nos equivocamos y de que nos llegan todo ese tipo de comentarios, nos llegan todo ese tipo de invitaciones, pues te sujetas a tu objetivo, que es Cristo. Claro. Entonces, eso simplemente es una señal de que en verdad, si quieres a Dios, pues aún y con tus fallas y con las situaciones que vives, pues te vas a aferrar a eso. Sí. Y es que en especial nosotros como cristianos siempre estamos en la mira de otras personas. La gente que no conoce o que no conoce de Dios, pues siempre va a estar viéndote en qué fallas y en qué no Sí. fallas. Es lo malo, digo, A pero lo que también... decíamos hace rato, ¿no? Ajá, exacto. ¿Y eso qué? ¿Verdad? Y eso, ese es el dicho, ¿no? De y eso y eres Sí. cristiano, y eso que vas a la iglesia y eso. Sí. Sí.
Digo, obviamente nosotros pues vamos a fallar, no somos perfectos, pero eso sí Dios quiere y nos llama a la perfección, a que seamos santos. Y así como lo dice Misael, pues Jesús se juntaba con pecadores, se juntaba con... Primero eran, bueno, prostitutas, habían gente que robaba dinero, que cobraban impuestos. Ajá, tan solo el hecho de que él se juntó con mujeres en la época en la que estaba, ya era una cosa de completa contracultura. Y muchos están en contra de eso, ¿no? De que no te juntes con aquellas personas porque te vas a contaminar. Sí. Que digo, en algún aspecto sí es bueno, pero también en otro no, porque ¿cómo vas a marcar la diferencia ahí donde vas a, o cómo vas a influir en esa persona? Sí. Sabemos que el mejor ejemplo es Jesús. Sí. Y el mejor ejemplo es nosotros dar el testimonio con otras personas. Quizá no les podemos compartir o quizá no podemos acercarnos directamente con ellos, pero con nuestra forma de ser podemos marcar la diferencia, marcar una nueva cultura, como habíamos dicho, una nueva cultura para esas personas. Que nos digan, oye, él es muy diferente, no se junta con nosotros, no se comporta como nosotros, pero nos influye más que nosotros a ellos, ¿no? Claro. Sí, hay una frase que dice mucho nuestro pastor, ¿no? Que no podemos evitar que las aves vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido en ella, ¿no? Y es imposible, ¿no? Evitar que en nuestro trabajo, que en la escuela, que con nuestros vecinos, es imposible evitar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el trabajo que de repente todos empiezan a hablar mal de todos y que ya de pronto como que te quieren invitar a ser parte de esa cultura, ¿no? Tal vez tienen una... sí, no sé, ya viste, siempre trae su topper de... ¿no? Topper, bueno. No, siempre trae su topper de Lala, ¿no? De yogur, ¿no? No, pero... del natural, amigo. Pero sí, siempre hay como cierta cultura, algo que, bueno, yo pienso que algo de cultura es algo que está arraigado, ¿no? O sea, entonces llegas tal vez a un ambiente como el trabajo y de pronto te empiezan a jalar o a querer hacer partícipe, ¿no? De esa cultura, es algo que ya está muy arraigado y es imposible que evites que a lo mejor alrededor esté pasando eso, pero sí tienes que tener, como dice Isma, la convicción, tenemos que tener claros nuestros principios, teniendo claros nuestros principios, teniendo claros los fundamentos sobre los cuales nos basamos, en los cuales creemos. Si tú lo tienes claro, vas a evitar que esas cosas te jalen, ¿no? Y muchas veces pues va a pasar, ¿no? Como dicen, no somos perfectos, ¿no? Y muchas veces cuando ya te diste cuenta ya estás siendo partícipe, pero yo creo que el Espíritu Santo ahí nos dice, ¿no? Y aparte no son movidos. Sí. O sea, pues, teniendo también una fe clara y nuestros principios también, nuestra fe no es movida, porque entendemos quién ha hecho también. Aparte, ¿sabes qué? Es de valientes, o sea, cuidar y respetar tus principios. Sí. Porque a veces los puedes tener muy arraigados, pero son mentales, ¿no? O sea, si es de valientes que digas, no puedo o no quiero por esto, y que sea un príncipe en Dios. Sí. Porque a veces nada más lo hacemos simplemente por... ¿Cómo te puedo explicar? Sería como... Por vergüenza. Por forzarte, claro. ¿sabes? O sea, por forzarte a hacer las cosas. Pero una persona que es determinada y a final de cuentas que es valiente dice, pues yo no hago esto porque simplemente no me es permitido y no me va a permitir avanzar al propósito que yo quiero en Dios. Yo creo que a lo que nos quieres llevar es como, por ejemplo, muchas veces en nuestro trabajo o escuelas, pues obviamente tienes que formar una comunidad con las personas que te rodeas, porque muy difícilmente vas a estar aislado de las demás personas, siendo que estás siendo parte de un trabajo de una escuela, ¿no? Y muchas veces en nuestra comunidad encontramos esos amigos que nos quieren invitar, no sé, a tomar, a salir de fiesta. Y es muy importante lo que tú dices, ser determinantes como ellos son determinantes. Porque ellos te dicen vamos y vamos. Y lo peor es que no se avergüenzan de lo que hacen. O sea, lo que voy es eso. Y aparte, les da gusto, amigo. Les da gusto. Aparte ellos es como que si no vas, eres bien mala onda, ¿no? Bueno, en sus palabras, ¿no? Y un contexto completamente diferente. Yo también recuerdo mucho como en el Día de Muertos,
regularmente las instituciones siempre nos piden como llevar una Ujú, calaverita y cosas así. Vete pintado, vete Y, pintado. y el ser determinante es el De de... De guasón. El ser determinante es el decir, no voy a comprar la playera que te hacen comprar de Catrín o bueno, de la situación en la que estés viviendo. El ser determinante es el, no voy a ser partícipe. Yo creo que es sumamente importante y de valientes, porque realmente ellos cuando te invitan sabiendo que tú no participas de eso, no les importa y realmente lo hacen porque pues esa es su naturaleza. Y muchas veces nosotros, en vez de demostrar que tenemos una fe y una convicción estable y buena en Dios, lo que hacemos es ceder. Y a veces cedemos por vergüenza a decir que no, a veces cedemos por miedo a perder amigos o no sentirte parte o quedar mal. Pero la realidad es de que es parte de nuestra contracultura. Como personas que siguen la cultura del reino, el ser determinantes al decir no voy a ser partícipe. Incluso es temor a Jehová, ¿no? Temor a Dios. No es tanto de miedo, no, sino también reconocemos, así como sabemos que Dios es un Dios de amor, claro, es un Dios de misericordia, de gracia, también sabemos que Dios es un Dios de se enoja, principalmente se enoja. Yo tengo un testimonio. Bueno, ya es personal. Adelante. Muchas gracias. Chismecito. No, obviamente, pues es, como habían dicho, tener firmes nuestras convicciones y nuestros principios, como siempre lo dice el pastor. Manténganse firmes en los principios que ustedes han conocido acerca de Dios. En este caso, pues, digo, en mi trabajo, yo tengo ahí unos conocidos que son los repartidores de Uber y de Didi. Y obviamente pues hay otro trabajador ahí que vende post y todo lo que es de papelería. Entonces en este caso pues hay gente, es zona de oficinas, pues en cierta manera hay señoritas que van de una manera pues provocativas, ¿no? Claro. En el sentido de que pues ellos sí van y hasta voltean el cuello y yo siempre les digo, oye, no inventen, no se les vaya a romper el cuello, porque aguas. Sí. Pero ellos llegaron al momento donde me dijeron, oye, pues, ¿por qué no lo haces? ¿A poco ya empiezas a bater con la izquierda y todo eso? No, le pegas a tu esposa. Sí, no, ya te de hecho, ellos ya conocen a mi esposa, no, te pega a tu esposa, no es a tu esposa y todo. Pero a lo que voy, ahí es donde te mantienes firme en tus convicciones, mantienes firme en tus principios. Y yo siempre lo he dicho, se lo he dicho a mi esposa, el anillo del compromiso, yo te lo había dicho. Sí. No nada más es adorno, es compromiso de que realmente nosotros ya formamos una nueva, otra vez repito, nueva cultura, donde sabemos que eso no es la voluntad de Dios, eso no es la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde decimos, hay que mantenernos firmes en los principios. Claro. No es porque le tengamos miedo a Dios, no es porque tengamos temor, no, sino porque realmente amamos a Dios y porque le tenemos un gran temor a Él. Y me encanta que toques este punto porque nuestra sociedad ha marcado un estereotipo totalmente distinto de lo que tiene que ser un hombre, ¿no? Como por ejemplo, un hombre tiene que voltear a ver a las mujeres cuando pasan. Y es un estereotipo que ha marcado nuestra sociedad. Un hombre tiene que demostrar su hombría en su familia y ser autoritario con las decisiones que toma. Un hombre debe de alcoholizarse. O sea, hemos tenido una completamente idea descabellada de lo que debe ser un hombre cuando Dios nos llama a Jesucristo. Es nuestro ejemplo, como ya lo decíamos, a tener un pensamiento completamente diferente. Distinto. Y va de la mano totalmente con la cultura del reino. Cuando Jesús, en un mundo en el que, ya lo decía hace rato, las mujeres no podían acercarse a escuchar de la palabra de Dios, Jesús les da el acceso. Y no solamente hablando de las mujeres, sino Jesús no era un hombre machista, no, o fuera autoritario con sus decisiones, o que no le importara lo que pudieran decir las demás personas. Ocupaba a las mujeres, principalmente ocupaba a las mujeres también para realizar algunas incluso obras. Fueron totalmente parte de su proceso en su ministerio en la tierra. Podemos ver tantos ejemplos de mujeres que abrieron las puertas de su casa, mujeres que daban dinero para su ministerio, que derramaron perfume en sus pies. Exacto, o sea, gastaron, Tan solo escuché la otra vez que el primer milagro de Jesús registrado en la Biblia fue hecho a una mujer. Entonces, es totalmente contracultura lo que nos dice la Biblia, a lo que estamos viviendo en la sociedad como hombres,
que hemos determinado un estereotipo de cómo se debe de vivir la hombría, de cómo se debe de ver y de cómo debemos de ser ante la sociedad. No, y es que Jesús también, en cierta manera, cuando vino aquí al mundo, pues se hizo hombre. Sí. O sea, no se tomó el papel de yo soy Dios, yo no sufro tentaciones, yo no sufro cosas. O sea, él, igual que nosotros, se hizo hombre, principalmente para darnos a nosotros a entender que es un proceso igual, digo, no es imposible porque él lo hizo, se convirtió en hombre principalmente, pero él nos da el ejemplo de nosotros cómo comportarnos, o sea, no desviarnos, no hacer otras cosas, o no dejarnos influenciar por las personas con quien se juntaba. Exacto. O sea, Tan él nos da solo- el ejemplo. Sí, tan solo muchas veces dentro de nuestra hombría podemos caer en falta de humildad, ¿no? Decir yo soy un hombre, macho alfa con pelo en el pecho, ¿verdad? y sentirse superior a las demás personas, incluso entre hombres, tener esa competencia de decir quién es el mayor y quién es el más hombre. Pero realmente todo esto ha Las sido... peleas en el metro. Sí, realmente... Las peleas en el metro es un clásico. clásico, Mero, Pero la realidad es de que todo esto se basa en una sociedad corrompida que ha marcado un estereotipo de cómo es de la forma en la que nos debemos de comportar, y tan solo lo vemos con el simple hecho de creer el cliché de que los hombres no pueden llorar, ¿no? El cliché de que los hombres no pueden demostrar sus sentimientos, los hombres son los que tienen la obligación de pagar la cuenta, los hombres son, obviamente, Hay que cambiar No eso, quiero. hay que cambiar eso. no quiero obviamente chocar con cosas de caballerosidad, porque realmente como hombres sí debemos de ser caballeros, pero es muy distinto la caballerosidad al estereotipo de un macho conforme lo hemos vivido o en sea, nuestro país. yo creo aparte, o sea, somos hombres Sí, y algo que debemos tener claro, que un hombre respeta a su mujer. claro. O sea, Totalmente. Eso es parte de ser un hombre. y Abraham lo sabe, porque Abraham es un hombre Lo sabe. que ya está casado. Todavía no tenemos la fortuna de casarnos, pero Ayúdanos, señor. ayúdanos, señor. Pero entiendo y he aprendido. Pero ya hay dos en puerta, ya están nada más esperando. Bueno, casi, la noticia es que Isma se nos va a casar también. Estamos juntando. Anuncio Por que teníamos que hacer el día de Va a hoy. venir el Señor por nosotros y ustedes se van, Por eso tienen que compartir este video para que nos Y den las comenten. visitas. Sí, Porque sí. Lo que no saben las personas que están viendo este podcast es de que de aquel lado están las únicas y varias de las únicas, su novio está de este lado, como en el caso de Abraham, están que es ahora Dianita, representando a las chicas. de Isma, que es Arlet, de Misa, que es Cari, y obviamente Said Pues y ya. yo. Pues ahí, pues, Said bien, me gracias. O sea, es un galán. No he encontrado aún. Está soltero. Vamos a dejar aquí un WhatsApp para que tú nos mandes tu Me interesa el currículum. güerillo por ahí. Me interesa el güero. Te vamos a estar poniendo el número de Said. Audiciones, las pondremos. Audición. La Vamos a hacer un reality. Un No, no es cierto. Pero no, totalmente Jesús nos llama a amar a nuestras esposas. Y yo creo que con esposas no solo se refiere cuando ya te casas. Bueno, obviamente sí, pero este principio puede entrar incluso en Claro. nuestros noviazgos. No, es Sí. lo principal. Amar a Jesús como Jesús amó a la iglesia, amar a nuestras esposas como Jesús amó a la iglesia. ¿Y cómo es esto? Que dio su propia vida. Entonces, si tú no estás dispuesto a respetar y amar a tu esposa, dar tu propia vida por ella, no estás viviendo la cultura del reino. Aparte, Sí. ¿sabes qué, Gabo? Bueno, Sí, dale. nada más argumentando un poco lo que dice Gabriel. Nosotros tenemos, bueno, yo en lo personal tengo la fortuna de tener a mi mamá Ujú, y la fortuna de tener a una hermana, ¿no? ujú. Entonces, para ellas quieres lo mejor, ¿no? Claro. Porque son personas que te gustaría que recibieran un respeto, independientemente de lo que tú sientas por alguien que es ajeno a tu familia, como Ujú. una novia o Sí. una futura esposa. Creo que tienes personas más íntimas a las cuales pues tú te vas forjando poco a poco Claro. y vas iniciando, teniendo un incentivo de cómo tratar a una mujer. Nos Sí. hemos equivocado, hemos tratado a lo mejor mal a nuestra mamá o a nuestras hermanas y eso nos va forjando, ¿no? Sí. Es decir, a lo mejor yo no quiero que pague esta vez mi
mi hermana o no quiero que me haga mi mamá, yo lo voy a hacer simplemente porque la quiero. Sí. Entonces, son pequeños detalles que nos ayudan día con día a ser, pues nosotros como hombres, prospectos, ¿no? Para una chica. Sí, totalmente. Sí, claro, y hay que romper con eso que, vaya, ahorita está como muy de moda esa parte de los hombres alfa y los hombres sigma. Sí, Hijo, beta. Dios. Y veo que está creciendo. Yo pensaba que al contrario el machismo y esta cultura de ser el más fuerte, el más macho, pensé que ya se estaba olvidando, quedando atrás y está renaciendo, ¿no? Sí. En una nueva forma, en una forma de ahora las mujeres te tienen que buscar a ti, ahora tienes que hacer esto para que seas el más respetado, ¿no? Y es lo que platicábamos una vez, ¿te acuerdas? Que está muy fuerte eso, y a nosotros como cristianos nos corresponde romper con eso y abrir ese tema, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en el Día de la Mujer y en ese tipo de cuestiones pues vaya, se les deja como a las mujeres, ¿no? Obviamente, pues expresarse y dar su punto, y a nosotros nos corresponde pues escuchar y ser reflexivos. Pero entre hombres es importante abrir esos temas de conversación, ¿no? Sí, claro. El tema de romper con esa parte de machismo, de romper con esa parte de yo no quiero ser, no quiero demostrar que soy más que tú, ¿no? No quiero demostrar que soy el hombre alfa o cosas así, ¿no? A nosotros nos corresponde romper con esa cultura, ¿no? Sí, claro. Y desgraciadamente como hijos de Dios o gente que vive bajo la cultura del reino nuevamente, muchas veces llegamos a confundir el hecho de la mujer debe estar 100% sujeta al hombre y el hombre debe casi pisotearla, cuando realmente la Biblia dice que al hombre le dio una ayuda idónea. Y cuando nos referimos a una ayuda idónea, tú no vas a maltratar a la herramienta que te ayuda a llegar más allá. Tú no vas a maltratar a la herramienta que te ayuda a impulsarte, porque realmente eso fue lo que Dios hizo. Vio que el hombre por sí solo no se podía mantener y puso una ayuda para que estuviera a su lado, ¿no? Y nuestro deber como hombres es respetar a esas ayudas, es honrarlas al fin y al cabo, y saber que tienen un valor especial, porque muchas veces nos vamos con nuestro puro valor que, claro, Dios nos ha otorgado a nosotros como hombres esa autoridad sobre nuestras familias, sobre nuestras casas, pero no podemos transgiversar la manera en la que podemos decir, pues, si yo digo que es esto, y ni modo, y no me importa tu incluso opinión. hay, ya vamos a decirlo así y ser directos, hay gente que son de iglesias, pastores, incluso líderes, no sé de qué, pero a lo que voy, ya empiezan, apenas de hecho vi una publicación donde era un libro especialmente para el noviazgos, ya para prepararse para el matrimonio, donde dice, ustedes mujeres deben de prepararse para que deben someterse principalmente a su esposo, deben dejar que ellos tomen las decisiones, ustedes no interfieran en las decisiones y en el liderazgo de los hombres. Sí. Y donde decimos, ¿de dónde cabe, no? O sea, Sí. eso no es principalmente un matrimonio. Sí. Eso no es un matrimonio o la preparación para un matrimonio, es complementarse realmente en cuestión de, si yo carezco de algo, sé que mi esposa me va a ayudar en eso que estoy careciendo, es decir, Ajá. administración de los finanzas, gastos, de los gastos, claro. y todo, punto. Como hombre, Sí. yo soy muy gastalón, pero mi esposa es la que dice, vamos a reservarnos un poquito. Digo, no es malo, quizá yo no soy bueno administrando, pero ella sí. Sí. Entonces ahí es donde nos complementamos. Y No, realmente y sabes es así. que también, o sea, es importante saber que un verdadero hombre tampoco es egoísta. También. Porque Buenísimo. incluso en la palabra de Dios Sí. nos enseña que dos son mejor que uno. Claro. Sí, Y eso lo está claro. podemos relacionar también con el tema de Sí. la mujer. O sea, no solamente del amigo con el amigo, no, también con la mujer. O sea, Dios también pone en su palabra que dos son mejor que uno. Sí. Y porque es un complemento que necesita el hombre también como la mujer. Porque Sí. la mujer tiene ciertas características que el hombre no tiene. Claro. ¿no? Sí. Y yo lo he visto mucho. Por ejemplo, yo con mi novia, veo que ella es muy inteligente. O sea, se la da así súper rápido. Cuando yo digo, pues bueno, ¿por qué no lo pensé en el momento, no? O sea, son cosas que dices, híjole, ¿por qué no las pensé yo en el momento? Es que creo que como hombres nos pasa muchísimo eso, que somos bien atrabancados.
y están como las mujeres diciéndonos, no hagas eso, y nosotros, ay, ya, Últimamente, Oye, a veces somos necios, ¿Qué que es lo peor. ¿Qué puede pasar? Yo también quiero chulear a mi novia ahorita. No, pero sí, hay herramientas que pues sí son muy indispensables para que tú seas una mejor persona, ¿no? Claro. Fíjate que Pablo fue un personaje de la Biblia, fue alguien que estuvo solo, ¿no? Sí. Y que en ese momento en el que estuvo solo, yo creo que hizo cosas que creo que muchísimos de nosotros no podríamos hacer nunca, ¿no? Ujú. Pero estoy seguro de que si Pablo hubiera tenido una pareja, a lo mejor hubiera llegado más lejos, ¿no? Entonces, Buenísimo. yo creo que lo que dice Michelle es muy importante. 2, definitivamente va a ser mejor que uno, Claro, porque totalmente. te van a apoyar en diferentes etapas de tu vida. No, Sí. incluso en la vida espiritual, amigo. La vida En espiritual, la vida es espiritual indispensable. muy, muy ¿Sabes importante. también que me gustó mucho hoy? Por ejemplo, hoy tuvimos reunión, no sé cuándo se vaya a publicar esto, pero Tú dale, tú hoy dale. estamos grabando un domingo y hoy tuvimos nuestra reunión Ajá. Sí. y me llamó mucho la atención ver un matrimonio que su esposo no estaba alzando las manos, el pastor nos pidió de favor que alzáramos las manos en señal de reconocimiento a Dios. Y me causó mucho la curiosidad que el hombre estaba así, ¿no? Bueno, no sé si se vea, pero el hombre estaba así y pues, la mujer estaba así, bien entrada, ¿no? Ajá. Y nada más vi cómo la mujer le alzó las manos a su esposo y el esposo pues dijo, chale, pues sí es cierto, ¿no? O sea, yo veo que realmente sí hay una ayuda. O sea, Sí. podemos como ver lo mínimo ahí, Ajá. pero realmente en una pequeña acción también se demuestra en una grande acción. Claro. Sí, y es muy importante y es muy, muy interesante cómo hasta en ese aspecto están las culturas arraigadas y hay un choque de culturas, ¿no? En una relación Totalmente. entre, pues sí, a lo mejor, no sé, la chica con la que estás tiene otra cultura, ¿no? Viene de otro Ah, lugar, sí. viene, Ujú. tiene otro tipo de valores, otro tipo de pensamiento. Educación. Tiene una cultura muy diferente, ¿no? Sí. Muchas veces y eso llega a chocar y es cuando pues las cosas pues salen mal, ¿no? Entonces Sí. es muy importante también pues ver eso en una relación, siempre tener cuidado de que ambos estén dentro de esa cultura del reino, ¿no? Es importante cuidar esa cultura Sí. en una Y que, relación. por ejemplo, si vas a tener novia o ya quieres casarte, pues que sea para sumar, ¿no? O sea, que sea para por ahí, no para andar peleando, porque sí, o por andar discutiendo, pero no tiene caso. Sí. La verdad es que pues tú puedes crecer. Yo en mi relación definitivamente he visto que hay cosas en las que yo he crecido y me he determinado objetivos precisamente por querer mejorar en esa relación y que al final de cuentas me van a ayudar a mí también. Sí. Entonces, que sea para sumar, chicos. Claro. Si no quieren sumar, mejor no tengan novia, ni novio, ni Sí. esposo, ni esposa. ¿Sabes qué? Me acuerdo mucho de la vez en la que la Biblia nos cuenta que sacrificaron a Jesús y estaba Barrabás y Jesús y llega la esposa de Pilatos y le dice, no, es que yo tuve este sueño, Ujú. no vayas a hacer que a este judío inocente lo condenen. Y Pilatos pues lo que hace es lavarse las manos, ¿no? Y Sí. no inventes, digo, cómo Dios usó a su esposa. Y las mujeres tienen en particular como ese don para orar y para estar enfrente Es que es eso. de escuderas de sus esposos. Exacto. Y yo digo, no inventes. Es que, por ejemplo, retomando eso de la vida espiritual en un matrimonio o en un noviazgo, es un decir, hubo una predicación, no recuerdo dónde fue, la verdad, pero donde decía, si tu esposo no está orando, ora tú, mujer, Claro. o viceversa, si la mujer no está orando, ora tú por tu esposa, por tu esposo. Ujú. O sea, es complementarse o hacer la tarea del otro para ayudarse, porque ya son una sola persona, Sí. una sola carne. Ya no es de que cada quien va a tomar su rumbo o cada quien va a hacer lo suyo. No, al momento de tener un noviazgo, el noviazgo es preparación, es un prematrimonio, seamos sinceros, es para conocerse realmente y sobre todo para decir, oye, sí, vamos a estar juntos, vamos a estar aquello. Sí. Pero es el sentido de que cuando estás en el matrimonio es complementarse, ayudarse en la vida espiritual. ¿Sabes qué, mujer? O ¿sabes qué, esposo? No sé, no estoy bien espiritualmente, ora por mí.
ora Sí. por mí. Es donde te dice, o lee la Biblia, ay, vamos a leer la Biblia, acompañarnos, vaya, pues. Es lo que hacemos, es lo que se hace en un matrimonio, complementarse radicalmente. Sí, y podemos ver tantos ejemplos de mujeres que hicieron muchas veces trabajos mejores que sus esposos, como por ejemplo Ana, que ella era una mujer estéril y que fue ella la que oró a Dios para que le diera un hijo. Raquel, que veía que su hermana sí le daba hijos a su esposo y ella era estéril. Y podemos ver tantas cosas en la Biblia que nos hacen referencia al valor que hay en las mujeres, claro, sin menospreciar tampoco nuestro valor como hombres, porque al fin y al cabo Dios nos ha llamado a ser esa herramienta, esa punta de lanza para cada una de nuestras familias, el ser esos sacerdotes. Recuerdo también que la Biblia nos narra que Pedro tenía una esposa, era el único apóstol casado, que incluso tenía una hija, Pedro. Y a pesar de que la Biblia no nos narra tantos datos acerca de la esposa de Pedro, yo creo fielmente que si su esposa hubiera sido un obstáculo para que Pedro avanzara, Pedro no hubiera avanzado. O sea, tan solo, la Biblia no nos lo dice, pero cuántas veces oímos que nuestro primer ministerio es nuestra familia, como hombres, y sí. Yo creo que simplemente si la esposa de Pedro hubiera puesto ese obstáculo, muy seguramente no hubiera avanzado en sus cosas, ¿no? Pero, sin embargo, vemos todas las hazañas que hace Pedro y yo creo que su esposa siempre lo ha de haber apoyado. Precisamente eso es, realmente conocemos que el primer ministerio es nuestra familia. Sí. No podemos dar un buen ministerio, un buen trabajo, un buen servicio en nuestra iglesia si a las personas que están, a los hombres que ya están casados, a los que ya son hijos, debes de respetar a tus padres, debes de respetar a tus hermanos, debes de respetar la autoridad que ellos tienen, realmente los padres sobre los hijos, porque realmente si no respetamos dentro de eso del núcleo familiar no podemos dar un servicio, o Dios no nos va a ver con ojos de agrado, o nuestra familia también. Sí. Es un decir, si yo aquí ahorita que estoy hablando, digo, me aviento el choro de debemos de ser santos, pero mi esposa por un lado está, eso no lo hace en mi casa. Durísimo. Eso no lo hace en mi Fuerte, casa. Sí. Fuerte, Mike. Hacen las visteces. Eso no lo, o viceversa. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, amigo? Que aquí está Dianita y que nos puede decir en este... Dianita está sentando la cabeza. No, Dianita no está así, güey. Ahorita aquí es No, en la casa. y eso es lo que Dios usó principalmente a Pedro, pero Sí. también la ayuda era de su esposa, no sé, no describe más las escrituras acerca de eso, pero realmente nuestro primer ministerio es el hogar, es el hogar. Y incluso nuestro lugar como hombres lo debemos de cuidar con temor y con cuidado en cada acción que hagamos. No porque las mujeres no merezcan tener un lugar, claro que lo merecen. Sí. Dios nos ha llamado a nosotros como hombres a tener ese lugar dentro de nuestras familias. Y me recuerdo mucho a el caso de Barak y Séfora. Barak y Séfora eran esposos en los tiempos de los jueces. Sin embargo, la que toma la cabeza y la autoridad de la jueza dentro de los jueces de Israel es Séfora. Entonces, me encanta una frase que dice mucho Megan: las oportunidades no se van, cambian de dueño. Y las mujeres están como tan dispuestas a servir a Dios, y por eso vemos más mujeres que hombres en la casa de Dios. Por eso vemos a tantas mujeres dispuestas a servir. Entonces, no es celos ni negar que las mujeres lo hagan, pero sí es nuestro deber y obligación como hombres ser los primeros en buscar de Dios. Nosotros como hombres debemos de ser el ejemplo para nuestras familias. Justamente eso. De buscar de Dios. Uh-huh. O sea, porque, ¿sabes? Yo, Gaby, complementando un poco lo que dices, sí. Pues yo muchas veces lo vi a lo mejor en mis padres, ¿no? Sí. En este caso, ellos son pastores y yo vi muchas veces que ellos pues tenían un ministerio sí. Pastoral, y pues yo veía como que pues compartían tanto, pero no veían por la familia, ¿no? Ajá. Pues a lo mejor ya estoy tomando temas delicados, no, pero realmente es un tema que pasa en muchas familias. Sí. O sea, pasa en muchas familias, seamos realistas. Sí. No voy a ser el único, y no necesariamente tiene que ser una familia pastoral. Incluso
muchas veces los hombres, por eso decía egoístas, porque muchas veces nos centramos en el trabajo, Sí. nos centramos en nuestras responsabilidades que tenemos que hacer y olvidamos a nuestra familia. Claro. O sea, no tenemos ese tiempo con nuestra esposa, no tenemos ese tiempo con nuestros hijos y realmente estamos causando un daño a nuestra familia. Y como dijiste, nosotros debemos ser el ejemplo para nuestra familia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hijos siguen el ejemplo de los padres Sí. o siguen el ejemplo de las madres. Pero aún así nosotros tenemos que estar convencidos que nosotros debemos practicar el buen ejemplo. Sí, Sí. hay algo, por ejemplo, no sé, ustedes tienen algo, la mayoría son de familias cristianas, ¿no? Sí. Sí. ¿Tienen algo como muy referente a la cultura del reino que les hayan transmitido su familia? Por ejemplo, no sé, se da mucho que los papás le transmiten como su pasión por el fútbol a los hijos, Claro. ¿no? O le transmiten algo La de música. el tipo de música o algo, ¿no? A sus La hijos, ¿no? vestimenta incluso, ¿Hay algo Ajá. que ustedes puedan decir, esto viene de mi familia, esto es algo que mi familia dentro de la cultura del reino pues me lo transmitió y que ahora yo también lo puedo transmitir? Una pregunta. Pues la música, bueno, yo creo que Ujú. La pasión La por música. por la alabanza, ¿no? En tu caso, pues en mi O caso bueno. la música, mi papá tocaba la guitarra en la iglesia. en la iglesia. Por ejemplo, yo también, algo que aprendí de parte de mi mamá y que aprendí también Ujú. dentro de la iglesia, fue actos de servicio o, Sí. o ser muy servicial. Ah, sí. Sí. Entonces mi mamá es muy servicial. Ujú. No, de verdad, se Sí. excede en servicio y a veces nosotros como hijos caemos No en los la parte- invitamos a nuestra casa, pero Muchas veces nosotros, yo No, y es cierto, Isma somos es cierto. hermanos y muchas veces caemos en la parte de, mamá, evítate hacer esto, o evita esto y esto. Pero de verdad yo le admiro a mi mamá la parte del servicio. Ujú. Entonces yo creo que en esa parte yo he aprendido eso, a ser servicial. Entonces al fin y al cabo creo que es algo que fue impregnado en mi corazón conforme a la pregunta que hacías ahí. Sí. Sí, fíjate que cuando yo era pequeño, mi familia estuvo un tiempo alejada de Dios y pues ya como a los 7 años que yo tenía, mi familia empieza a regresar a Dios. Entonces, como tal, desde chiquito, pues me acuerdo mucho que el hecho de orar antes de los alimentos, el hecho de orar antes de dormir o aprenderse un salmo, pues eso sí desde chiquito, pero ya conforme fue reintegrándose mi familia a las cosas de Dios, ha aprendido que debemos de buscar a Dios no solamente en la iglesia, sino en nuestras casas. Y algo que hacemos mi familia y yo mucho es cultos familiares entre ¿no? familia, porque creo que, bueno, es algo que siento que hemos tenido como herencia. Y más que, íntimo. Que tenemos que buscar a Dios como familia. Claro, la iglesia es necesaria y con esto no quiero decir No que dice no que vengamos a la reemplace. iglesia. Eso es parte La función de Ya la crearon iglesia. su Sí. iglesia, ya No, empieza. Los esperamos. La reunión. Que sí, Vanessa. No. Obviamente si quieren ir son bienvenidos, pero no es una iglesia, Gracias. no es una iglesia en mi casa, hasta el momento, ¿verdad? Porque Hasta el no sabemos, Pronto lo va a hacer, ¿no? porque aquí No, a está mis bien. amiguitos abrieron de repente su Va a casa llevar- va a llevar la mitad de la iglesia. así iniciaron, Así así empezó inició la nuestra iglesia. iglesia, pero a lo que me refiero es como, bueno, de parte de mi familia es herencia de buscar a Dios sin necesidad de tener que estar tan sujetos como a, De un si lugar. no es en la iglesia, no, o sea, sino Ajá. buscar en nuestra intimidad, y yo creo que lo hacemos así porque la mayoría de mi familia, gracias a Dios, sirve dentro de la iglesia. Qué padre. Y no es lo mismo como estar en tu servicio en la iglesia y no poner tanta atención Sí. a lo que está sucediendo, pero con eso pues fortalecemos nuestra vida Ujú. como hermanos. Yo creo que es eso lo que más recuerdo, y también ese memorizaje de el Salmo 101, el Salmo 23 antes de dormir. Yo creo que eso es Son como unos que algo que a clásicos. todos Clásico de clásico. nuestra familia como que a todos nos inculca el Sí. Salmo 23 antes de irte a dormir. Creo que eso es algo como que nos han dejado, ¿no? ¿Tu amigo? Tú, Abrancito. Sí, ¿verdad? O sea, No, pues. No, y Abraham también viene de familia cristiana, o sea, Sí. No, sí. todos. Potencial, no, sí, potencialmente. definitivamente. Mi papá es líder de jóvenes, tengo 2 tíos pastores, ¿no? No, Ya ya. tengo ahí. No, de linaje, ¿eh? de linaje. Bueno, pero a lo que Arbolito en voy, tierra, pero-
respondiendo a lo que nos preguntaba Said, pues realmente igual como dice Una pregunta, Misael, es el servicio. Una pregunta. Es el servicio. Somos muy exagerados también en el sentido de dar el servicio, o a veces en cierta manera preferimos estar en la iglesia o estar en la congregación que estar haciendo otras Yo creo cosas. que eso es como lo que caracteriza a la mayoría de nosotros, que no nos medimos el tiempo en el Sí, que estamos ya en la está, iglesia. Ahorita, ¿Quieres comer? nada más, son 6, 4, nuestro culto terminó como a Se las... está enfriando esta 2 de la Ya tarde. estamos esperando las pizzas. Sí, amigo. Sí, dicen, Ya quiero vamos a pizza. acabar, ya vamos a acabar. Se los prometo. Pero a ver, también que Said nos cuente, ¿no? Sí, Said, tú preguntaste. Sí. y- Tú preguntaste, amigo, gracias diciendo, ¿no? Sí, ¿saben algo? Yo cuando era chiquito siempre, bueno, no tenía bien como que claro que era ser cristiano, Ujú. pero te vas dando cuenta y yo decía, wow, tengo mucha, pues yo lo decía así en ese tiempo, ¿no? Como mucha fortuna de nacer en un hogar cristiano, ¿no? Y poder ser salvo, ¿no? Yo decía mucho eso. Y me doy cuenta que esto viene desde mi abuelito, ¿no? Entonces, Sí. yo creo Wow. que mi abuelito es un hombre muy firme, un hombre muy, muy fuerte en Dios, o sea, vienen, no sé, la enfermedad o vienen situaciones muy, muy pesadas que cualquiera se podría derrumbar y él es muy firme, él es muy, muy fuerte. Entonces, Wow. Un yo... hombre de fe, amigo. Y no cualquiera, Sí, amigo, sí, no está- cualquiera. no, Es y- difícil. y es algo que yo creo que nos ha transmitido a todos, a toda mi familia, esa parte de decir, fortalécete en Dios, ¿no? Ujú. Fortalecernos en Dios y saber que pues, van a llegar muchas cosas que te van a querer tumbar, pero pues en Dios tenemos esa confianza, Claro. ¿no? No, Y eso, sí. eso viene de mi abuelito y la neta pues Sí, buenísimo. está chido y... No, pues qué bendición, ¿no? Yo creo que es una enorme bendición que la mayoría de nosotros hayamos nacido de pues como un vínculo cristiano. Claro. Pues como decía Abraham, muchos de nosotros tenemos familia que Sí. está relacionada a la iglesia. Entonces, Ujú. pues yo me siento muy feliz de que podamos estar aquí, Sí. podamos estar aquí y compartir esta parte de la cultura del reino, Sí. porque muchas veces no lo tenemos claro que es. Y es que hay tanto por hablar todavía, de- la de verdad. sobre cultura del reino. Fíjate No, que pero es ¿sabes muy qué? amplia. Yo creo que en resumidas cuentas necesitamos ayuda. Como hombres necesitamos ayuda, pues definitivamente de Jesús o de Dios. Aprender de la cultura del reino Sí. conlleva mucho aprendizaje, ¿no? Ujú. Y a veces nos queremos encerrar en enseñanza, nos queremos encerrar en Ujú. esas pequeñas cosas, pero definitivamente necesitamos ayuda como hombres. Exacto. Entonces hay que buscar en Jesús. Claro. Y bueno, nada más para ya ir cerrando esto. Bueno, quiero hacer una pequeña reflexión. Desgraciadamente en México es un país que se basa tanto en el matriarcado. A pesar de que mucha gente dice que vivimos en patriarcado, la realidad es de que tan solo desde Mamá luchona, la mamá luchona, sí, amigo. tan solo desde la colonización de los españoles, presentar Jenny Rivera. a la Virgen de Sí. Guadalupe, que es un icono en nuestro país, que es una mujer, el hecho de que en Bodega Horrera digamos mamá lucha en vez de otra figura. Viene de eso, amigo. Y Viene la de realidad, eso. ajá, la realidad es de que si tú te fijas, el casi 70-80% de hogares mexicanos tienen falta de paternidad. Entonces, gracias a todo este auge que se ha dado, no ha sido porque las mujeres quieran tomar una posición mayor a la de los hombres. Muchas mujeres pues tienen ideas distintas y a lo mejor Más sí. bien es... Pero la realidad es el abandono que como padres y sacerdotes Exacto. de nuestras casas O hemos el hombre tenido. no tomar la responsabilidad Ujú. o el cargo que Dios le mandó La al hombre, posición ¿no? que La tienes. posición. Ajá. No toma su posición. Realmente hay, obviamente es un parteaguas para no caer en patriarcado igual incluso, en el Ujú. sentido también no ser muy autoritario, Claro. pero sí ser cabeza como Dios nos mandó, Ajá. ser cabeza de nuestras de casas. nuestras casas. En ese Ujú. sentido, porque el hombre de lo que se caracteriza es que puede soportar la carga del hogar, y ahí es donde influye la ayuda de la mujer para soportar esa carga. Y claro, honramos a todas las mujeres que han sido mamás solteras, porque es algo increíble Ujú. que han logrado.
y esperemos que sea cambiando esta situación en nuestro país y creemos que es nuestra responsabilidad y deber como hombres estar ahí para lo que nos necesiten, ¿no? Y bueno, pues después de esta gran reflexión estuvo, bueno, a mí me gustó. ¿Cómo? No. Que diga. Una conclusión de 15 minutos. No, concluimos que vamos a tocar el tema apenas. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, ya entrando en tema. No, pero creo que podemos dar pie a otra conversación. Sí, claro, pues nos pones ahí en los comentarios que te gustaría que dejáramos este programa de Hierro con Hierro para que lo podamos grabar cada mes, así como lo estamos haciendo con cada conversación. Y si te gustó este programa, dale like, y tal vez en la próxima emisión, si es que lo hacemos, podríamos volver a seguir hablando de esta falta de paternidad en nuestro país o tantos temas que podemos seguir hablando y que creo que estamos dispuestos para hacerlo, ¿no? Sí. Y bueno, pues reciban un saludo por cada uno de nosotros y nos vemos en la siguiente emisión. Nos vemos. Hora de la pizza.